os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomando la cena indignamente, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Enseguida tenemos versos 3 al 8 por nuestra hermana Silvia. Amén. Capítulo 15, versos 3 y 8. Bienvenidos, hermanos, y nos da gusto que están aquí. Es el 1 Corintios del capítulo 15, del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Palabra de Dios. Tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1 al 17 por nuestro hermano César. Amén. Buenas tardes, hermanos. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él, en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderáis después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que lo hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabra de Dios. La presentación de la palabra. Primero presentación va a ser por nuestra hermana Marta. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, muy buenas tardes a todos. Estamos contentos y gozosos por estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta tarde. Es un gran privilegio para mí el poder hablar la palabra del Señor y es mi más grande gozo. Bendito sea el Señor por darme el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí y poder estar en esta casa de oración que es la Iglesia Metodista Príncipe de Paz, con el pastor Ricardo Rubio y la congregación. Les amo mucho en el amor de Cristo. Dios me los bendiga. Y a todos aquellos que se encuentran lejos también les amo en el amor de Cristo. El amor de Dios no hace acepción de personas. El hermano César Álvarez, le dieron la lectura precisamente en la que voy a basar el mensaje porque me dieron el tema de Jesús lava los pies de sus discípulos. Y no puedo hablar de Jesús lava los pies de sus discípulos si no hablo de Juan 13:1, ¿verdad?
continuando los versículos en adelante, y voy a volver a leerlo en el nombre del Padre, perdón, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 13:1, que ya están ahí listos, ¿verdad? Y yo no sabía que iba a ser la primera en llevar este mensaje, pero está bien, siempre estamos listos en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos prepara con tiempo, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabiendo que la hermana ya hizo oración, mi hermanita Cindy, y vamos a orar, porque yo nunca puedo hablar la palabra sin orar. Esa es una buena costumbre que tengo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a decir: Señor, estamos aquí, Padre, ante tu divina presencia, regocijando nuestro corazón ante ti, y ante ti, solo ante ti, Padre amado. En esta tarde gloriosa, ya casi noche, estamos reunidos para conmemorar este tiempo en el cual el jueves por la noche nuestro Señor cenó con sus discípulos y todos los que estaban ahí invitados, y estamos celebrando en esta noche también, Señor, conmemorando, Padre, que tú lo hiciste y nos dijiste que lo hiciéramos en memoria de ti. Gracias, Señor, y damos comienzo con corazones preparados y dispuestos para recibir tu palabra gloriosa, tu palabra de vida. Todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el fin. Pongamos atención a esta frase: los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, y en el versículo 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. Aquí está narrando Juan ese momento, ¿verdad? Ese momento que quedó escrito, ¿verdad? Recordemos que todo lo que está escrito es por inspiración del Espíritu Santo. Aquí Jesús, sabiendo, dice Jesús, que su hora había llegado. Aquí tenemos que recordar que Jesús estaba en su humanidad, pero también tenía su divinidad. Él era 100% humano y 100% divino. Él no perdió su divinidad, solamente vino de su lugar santísimo, del trono del reino de los cielos, donde estaba con su Padre, y vino a la tierra. Pero él no perdió su divinidad. Él era 100% humano. El sufrimiento que se narra cuando él padece para la crucifixión, lo sufrió en su humanidad. ¡Qué dolor tan tremendo! Pero aquí estamos viendo en estos versículos cómo él se despoja de su manto
y se ciñe con la toalla para lavar los pies de sus discípulos. Estos versículos son la base del mensaje. ¿Qué quería enseñar Jesús a lavar los pies a sus discípulos? Nos hacemos esta pregunta. Recordemos que en la época de Jesús solo se usaban por calzado sandalias. No eran calzado cerrado, eran sandalias. Casi todos los viajes se realizaban a pie. Y ya que los caminos eran de terracería, o sea, no eran caminos pavimentados como ahora, las calles eran de tierra, los pies de las personas se ensuciaban con el polvo de la tierra y con el sudor al caminar. Claro que le sudaban sus pies y con la tierra todos los pies se ensuciaban. Entonces, por este motivo, la costumbre de cortesía básica era que los anfitriones ofrecían a los visitantes lavarles los pies, pero por lo regular el dueño de la casa no lo hacía él, sino tenía a un siervo, a un sirviente, una persona que hacía esa tarea, lavarle los pies a los invitados o recién llegados. Y Jesús hizo esta tarea para mostrar algo, para enseñar algo que vamos a ir descubriendo a través de este mensaje. Ahora, ¿por qué aseguramos que había un sirviente para lavar los pies? Pues como siempre, la palabra de Dios está entretejida. La palabra de Dios está vinculada desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 25:41, dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de tus siervos, los siervos de mi Señor. ¿Quién era la que estaba expresando esto? Era Abigail, cuando David la mandó a buscar para hacerla su esposa. Y así podemos ver que Abigail estaba mostrando humildad ante el rey David, con esta expresión que era una tarea de lo más humilde, ¿verdad? Lavar los pies. Y decía, no solo a él, sino lavar los pies a los siervos de su Señor. Sabemos que Jesús era y es el Hijo de Dios. Es Dios Hijo, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, Dios mismo. Por tanto, cuando lavan los pies de sus discípulos, no era claro que no era un trabajo apropiado para él. Lavando los pies a sus discípulos, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio. Y dice en Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro, que es lo que seguía en la lectura que leyó el hermano, ¿verdad? Y que estábamos leyendo ahorita. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado los pies, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué Jesús hizo eso de lavar los pies a sus discípulos? Nos volvemos a hacer la pregunta. Jesús lo hizo para dar un ejemplo de servicio y humildad. ¿Debemos lavarnos los pies unos a otros? Es otra pregunta. Pues no necesariamente. Y si fuera necesario, pues bien, no nos hacemos nada. Si realmente somos creyentes, cristianos, obedientes a la palabra de Dios. Mas en esta época no es necesario lavarnos los pies unos a otros porque ya no usamos solamente sandalias, ni caminamos tampoco en los caminos de tierra, polvosos, ¿verdad? Entonces, Jesús, nuestro Señor, desea que seamos serviciales, humildes, amorosos con nuestro prójimo. Por eso el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por esta razón, Jesús, nuestro precioso Jesús, nos demostró y nos demuestra cómo nos debemos de comportar unos con los otros. Jesús lavó los pies a sus discípulos para darles una prueba de amor, del gran amor que les tenía. Los amó hasta el fin. Lo leímos en Juan 13, versículo 1. Los amó hasta el fin. Juan 15, 12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice en el 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, no se queda en que somos amigos. No se queda nada más en que, como dice el cantito, ¿verdad? Jesús, mi gran amigo. No. Se queda en que si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué necesitamos para ser amigos de Jesús? Obedecer, muy bien dicho. Obedecer lo que Jesús manda, porque recuerden que Él recibió toda la autoridad sobre todo. Él recibió la autoridad, el poder. El Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, el Padre le dio todo, lo leímos, en sus manos. Le dio todo en sus manos. Jesús lavó los pies a sus discípulos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a amarlos, que no le importó humillarse por lo suyo, sabiendo Jesús que el Padre le entregó todo en su mano. Jesús era y es dueño de todo y su humildad la mostró de muchas maneras. Y al lavar los pies de sus discípulos nos da una demostración para que comprendamos que solo Él es el perfecto ejemplo a seguir. Las personas, aún las que se dicen creyentes, por lo regular piensan en la categoría. Aún tienen esa falla de racismo, de clasismo, y eso es solo falta de identidad. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos,
de dónde venimos y a dónde vamos, no sabemos nuestra identidad. Pero eso era antes, cuando no éramos cristianos. Ahora que somos cristianos, verdaderos creyentes, sabemos que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y Jesús estaba seguro de su identidad y su posición. Todo lo que hiciese o dejase de hacer, sin importar, no lo cambiaría. Él vino de Dios y volvió a Dios. Y nuestra identidad, seguimos repitiendo, es que somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos hijos de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como creyentes verdaderos, debemos servir a los demás, sin que nuestro corazón murmure nada. Debemos hacerlo de buena voluntad, con disposición y diligencia. Jesús lavó los pies a sus discípulos para que se comprendiera la purificación de nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu. Ser limpiados de toda contaminación de pecado. Ser purificados, restaurados, transformados. En Juan 13:8 nos dice, Pedro le dijo a Jesús, más bien estamos hablando de Juan. Juan escribió que Pedro le dijo al Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza también. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No todos. Dice la frase que dijo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Nosotros perseveramos en el camino para llegar a tener parte con Jesús. Nosotros, los verdaderos creyentes, tenemos que llevar la esperanza impresa en nuestro corazón de llegar a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios verdaderos, no aparentar ser hijos. Y para eso tenemos que pasar por luchas y pruebas. Para eso tenemos que luchar. Para eso tenemos que tomarnos de la mano del Señor y no soltarnos jamás. Porque no es el que principia el camino, sino es el que principia el camino y llega hasta el final. Es necesario estar preparados espiritualmente para servir a los demás. Una persona que no está preparada espiritualmente no podrá servir a los demás. No podrá. No podrá, porque le ganará la carne, le ganará el deseo, el deseo del yo. No, yo cómo le voy a ayudar si yo lo necesito y después me va a hacer falta a mí. Tenemos que prepararnos espiritualmente para servir a los demás. Si no lo hacemos,
Si no nos preparamos espiritualmente, nos convertiremos solamente en activistas o nos convertiremos en altruistas o lo convertiremos en filantropía, en filántropos nos convertiremos. ¿Qué es esto? Pues es lo que hace el mundo. Hay activistas que hacen actividades, ayudan a gente, a los pobres, a los necesitados. Hay los altruistas que también, porque creen que todos tenemos que tener el mismo estatus. Hay los filántropos que tienen millones y millones y billones de dólares o de pesos y regalan de 1,000 millones, pues regalan 1,000 pesos o regalan lo que ellos quieran. Pero no están convertidos, no son hijos de Dios. Su alma no es de Dios. Y sabemos que cuando no eres de Dios, ¿eres de quién? Del enemigo, del diablo. Cristo lo reprenda. A veces no queremos decir esa palabra, pero viene escrita en las Escrituras. Entonces, para servir a los demás, primero tenemos que prepararnos espiritualmente. Estar en la presencia del Señor. Estar en comunión con Dios. Y cuando estamos el pueblo de Dios juntos, se hace algo tremendo. Desciende la gloria de Dios, desciende el poder de Dios sobre nuestras vidas. Aparte de ser el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué va a andar una mano por allá, quién sabe en dónde, y un pie allá para otro lado? Tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. La unidad, hasta en el mundo se dice, la unidad hace la fuerza. Y nosotros como cristianos, ¿queremos irnos cada uno por donde nos convenga? No. Tenemos que prepararnos espiritualmente para servir a los demás, para seguir el perfecto ejemplo de Jesús nuestro Señor. Y esto es solo para cuando solamente das por dar, por quedar bien. Esto es solamente para exaltar el orgullo de la persona que ayuda. Pero cuando das por obediencia a Dios, cuando das porque así te lo pide la palabra de Dios, así lo has escuchado, así lo has leído, entonces ahora lo vives, y cuando lo vives, entonces estás siendo obediente y el Señor se complace con los obedientes. Amén. Gloria a Dios. Cuando realizamos verdaderamente la obra del Señor, siempre debe ser imitando el gran ejemplo de Jesús. Todo debe ser con una intención de servir, de amar, con amabilidad. Analizamos también nuestras intenciones. Tenemos que analizar nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. Recuerden que Dios mira la intención de nuestro corazón. Él no mira no solo lo que hacemos, Él mira la intención de nuestro corazón. ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención hacemos las cosas? ¿Con la intención de agradar a Dios? ¿Con la intención de ser obediente a Dios? ¿O con la intención de sobresalir sobre un grupo? Hagamos preguntas a nosotros mismos. Analicemos nuestro interior, analicemos nuestro corazón. Como verdaderos cristianos debemos meditar, pensar, analizar sinceramente las intenciones de nuestro corazón. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de obediencia. Amén. Amén, amén. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También en Proverbios 28:23 dice lo mismo.
Y en Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio. ¿Qué es oprobio? Es deshonor y vergüenza. Con la humildad, la sabiduría. Por eso muchas veces, con ojo humano, vemos a alguien y decimos, ¿por qué? ¿Y por qué él o por qué ella? Pues porque el Señor nos honra cuando somos humildes. Por eso. Pero cuando somos altivos, soberbios, orgullosos, las personas no llegan a ninguna parte. De pronto se tropiezan y caen. Entonces seamos humildes. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Porque es lo primerito, humillarse ante Dios. Una persona que no sabe humillarse ante Dios, menos se va a poder humillar ante una persona, ante su hermano, ante su prójimo. Pero esto también se aprende. Pero mucha gente no quiere aprender. Se aprende a humillarse ante Dios. No, pero cuando me nazca a mí y que entonces, no, nunca te van a hacer. Tienes que tomar la decisión, son decisiones. La decisión de ejercitarte o de ejercitarnos, me incluyo, en la disciplina de obedecer a Dios, de humillarnos ante la presencia de Dios, de estar ante Él humildemente, con corazones contritos y humillados. En Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede la honra, que es lo que estaba diciendo. Cuando eres humilde, Dios te honra de muchas y diferentes maneras. Él es vasto, Él es dueño de todo. Y en Mateo 11:29 vemos cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Jesús está hablando. Él es manso y humilde. Entonces, si queremos seguir el perfecto ejemplo, es el de Jesús. No es de nadie más. Solo el ejemplo de Jesús. Jesús lavó los pies a sus discípulos porque Jesús estaba demostrando una profunda preocupación por sus vidas espirituales. En este gran gesto de amor, los amó hasta el fin. Esto es, en la mayor medida. Hasta el fin. Esto quiere decir, hasta el extremo. Hasta el extremo de entregar su vida en esa cruz del Calvario. Los amó hasta el fin con ese amor que no termina, que no se acaba, que no se extingue, que es infinito. Seamos imitadores de Jesús. Y termino con este versículo, Primera de Pedro 5:5, y dice, y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos, no tan solo vestirnos, sino revestirnos con doble vestidura de humildad. Sea glorificado nuestro Señor y ojalá hayamos aprendido algo todos juntos. Gloria a Dios, aleluya. Dios sea exaltado nuestro Dios todopoderoso, nuestro Cristo redentor, nuestro Cristo sacrificado por nosotros los pecadores. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Enseguida tenemos la segunda presentación de la palabra por nuestro hermano Aristides Laguna. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Saludos y bendiciones. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Yo no voy a predicar, voy a darles una plática del significado de la Santa Comunión. ¿Qué es lo que significa para la Iglesia Metodista Unida la Santa Comunión? Varios relatos bíblicos nos ayudan a entender el sentido de la Santa Comunión. A menudo nos referimos a los relatos de la cena de Jesús con sus discípulos en el aposento alto en la noche en que fue entregado, y en todos los evangelios se encuentran. Cada evangelio relata cómo Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego de la cena tomó la copa y el vino, y habiendo dado gracias lo dio a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Pablo nos relata en 1 Corintios 11, del 23 al 26, los orígenes de la Santa Cena, o de la Cena del Señor. Y al hacerlo recuerda a la Iglesia la tradición que él recibió del Señor Jesús y cómo se los entregó a nosotros y a la Iglesia. Estos pasajes bíblicos que nos relatan las palabras de Jesús en la mesa del aposento alto se conocen como la narrativa de la institución. Relatan los orígenes de la Santa Comunión y nos recuerdan el mandato de Jesús de que la Iglesia continúe celebrando esta cena en honor y en recuerdo de su nombre. El centro focal de todos estos relatos es la importancia de la abnegación de Jesús y de su fidelidad a Dios al enfrentar la muerte y del cuidado incesante por sus discípulos. Estos relatos de la última cena es en un contexto de la cena Pascua o Pascual. Centra nuestra atención en la relación entre los sucesos de la Pascua, que se encuentra en Éxodo de 12, capítulo 12 del 1 al 28, y en el sacrificio de Jesús en la cruz. En el relato del Éxodo, la sangre de los corderos que los israelitas utilizaban para marcar a los postes y los dinteles de las casas es una señal para que Dios no ejecute juicio alguno sobre las casas. En los relatos de los evangelios sobre la última cena y la crucifixión, la muerte, la sangre de Jesús es la señal para que Dios perdone a las personas por los pecados cometidos. Existen otros relatos, además de estos, que nos ayudan a descifrar el significado de la Santa Comunión. Entre ellos figura la alimentación de las multitudes. Se encuentran en Marcos y Mateo y Lucas, donde Jesús da de comer a 5,000 y a 3,000 personas en una sola vez. Estas están conectadas a la comida con el aposento alto, con los aspectos repetidos de Jesús de tomar, bendecir y dar el pan. En cada una de estas historias vemos a Jesús cuidando a todos sus seguidores, y cada relato sugiere la forma en que Jesús sacia el hambre espiritual mediante sus enseñanzas y el hambre físico a través del pan. El relato de Juan 6, 25 al 51 le recuerda a la Iglesia que esta no era la primera ni la última vez que Dios suministra comida en el medio del desierto. Juan nos recuerda el relato del Éxodo y el viaje de Israel en el desierto. Dios proveyó a Israel en el desierto de los regalos del maná y de las codornices, aun cuando éste puso a prueba a Dios. Les preparó una comida y entonces ellos le reconocieron. Algunos otros nombres para la Santa Comunión.
La Santa Cena recibe distintos nombres según las diferentes iglesias: la Eucaristía, la Cena del Señor, la Santa Comunión. Estos nombres a su vez se utilizan de distintas maneras en la Iglesia Metodista Unida. Cada nombre tiene sus raíces en el testimonio del Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia en sus comienzos. Esta comida sagrada es un sacramento para algunas denominaciones, para otros es una ordenanza. Para nosotros, los Metodistas Unidos, la Santa Comunión es un sacramento. La Santa Comunión, al igual que el bautismo, constituyen un medio por el cual Dios se hace presente en nuestras vidas, actúa en nuestro ser y nos sostiene por medio de la misericordia y el amor de los sacramentos. Los sacramentos son testimonios inseguros de la buena gracia y la buena voluntad de Dios para con nosotros, por los cuales obra en nosotros invisiblemente, y no solo aviva nuestra fe en Dios, sino que también la fortalece y la afirma. El origen de la palabra sacramento proviene del latín y significa promesa o juramento. En nuestro caso, es una promesa de Dios de estar presente continuamente en nuestras vidas. El sacramento de la Santa Comunión es un símbolo de esta promesa de Dios para la Iglesia y un símbolo del ministerio de su amor por el mundo. Por otro lado, una ceremonia es un mandato, una regla o una ley. Cuando llamamos a la Santa Cena ceremonia, estamos queriendo decir que nosotros participamos en la Santa Cena para cumplir el mandato de Jesús de hacer esto en memoria de mí, como lo dice en Lucas 12:19. Al considerar la Santa Cena como un sacramento, resaltamos las acciones de Dios en la cena y a través de ella. Este concepto enfatiza la forma en que el amor de Dios nos llega como regalo de gracia. El entendimiento de la Santa Cena como un rito o ceremonia enfatiza nuestra obediencia y acción en el momento de la cena. Esta idea pone de relieve nuestro compromiso ante la presencia de la gracia y mandato de Dios. Como Metodistas Unidos le damos la prioridad a la influencia de la gracia de Dios en nuestras vidas y por ende al carácter sacramental de la Santa Cena. Nuestra obediencia y nuestros actos son la respuesta a la acción de Dios en nuestras vidas. La palabra Eucaristía proviene del griego y significa dar gracias. Tanto en los relatos de la cena en el aposento alto como en las historias en que Jesús alimenta a las multitudes, sus actos se describen como acción de tomar, bendecir y dar gracias, de partir el pan. Jesús bendice el pan y da gracias al tomar la copa. En Mateo y en Marcos reafirmamos la cena como Eucaristía. Nos ayuda a recordar que al partir el pan y compartir la copa, Jesús le dio gracias a Dios por su acción de salvar al mundo. También da énfasis a la alabanza y a la acción de gracias que ofrecemos al Señor en oración durante la cena en su mesa y en el acto de compartir todos juntos el pan y la copa. Al utilizar la palabra la cena del Señor, estamos haciendo referencia a la descripción que Pablo hace de la cena en 1 Corintios 11. En este pasaje, Pablo censura a la iglesia por el abuso que se hace en la cena. La iglesia de Corinto había permitido que surgieran divisiones e iniquidades entre los integrantes de la comunidad. Algunos en la iglesia llegaban primero y se saciaban con la comida y la bebida de tal manera que no dejaban nada para los que llegaban después, quienes sufrían hambre. 1 Corintios 11, del 17 al 22. Para Pablo, esta actitud traicionaba la intención de la cena del Señor como un acto de todo el cuerpo de Cristo presentado para la iglesia. Es tentador pensar que la Santa Cena pertenece a la iglesia. Sin embargo, la advertencia de Pablo a la iglesia de Corinto es que no es a nuestra cena que nosotros extendemos la invitación a otros, sino que estamos siendo invitados a la cena de Cristo, a la cena de nuestro Señor. Y como aclaratoria, nosotros no somos Él o la anfitriona de la cena, sino Jesucristo. Nos invita a su cena para que podamos unirnos a Él y a los otros alrededor de su mesa.
Hay mucha información sobre este tema, pero voy a dar algunas cuantas nada más, porque el pastor le dijo a lo de mañana que tenían cierto tiempo. Nosotros no dijo nada, ahora se tiene que aguantar. Como quiera, voy a brincar algunas partes. ¿Qué sucede en la Santa Comunión? Al compartir el pan y la copa, experimentamos en la Santa Comunión la presencia de Dios en Cristo y la solidaridad con nuestro prójimo. Y ese en un nivel muy básico se presenta en el pan y el vino en la mesa del Señor. Se ofrece la acción de gracias, se parte el pan y se vierte el vino, y la comunidad comparte esta comida sagrada. Notamos que la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y otras varias denominaciones protestantes han utilizado el vino en la Eucaristía. Aunque no existe ninguna prohibición de usar el vino, los metodistas unidos usualmente usan el jugo de uva. Es una experiencia de nuestra conexión con Dios y con los demás a través de Jesucristo. Esta experiencia trae a nuestro conocimiento el amor inmutable, la misericordia y la gracia de Dios, aun cuando no podamos explicar cómo sucede. Esta experiencia del amor de Dios a través de la Santa Comunión, así como a través del bautismo, la lectura de las Escrituras, la oración, el ayuno y las conferencias cristianas, han hecho que los metodistas unidos consideren estas prácticas como los medios de gracia. En otras palabras, Dios no tiene límite en la manera en que nos toca, y sin embargo, desde tiempos inmemorables, Dios hace que su gente experimente su gracia a través de sus elementos. Nos podemos sentir tentados a pensar que esta experiencia es algo que Dios le ha impuesto, nos ha impuesto. Sin embargo, Juan Wesley puso especial atención en recordar que la gente metodista, que esta experiencia de la gracia divina respondía tan solo a un don divino y a nuestra respuesta movidos por la fe. En resumen, si bien es cierto que Dios continúa invitándonos a su fiesta, también es muy cierto que depende de nosotros el aceptar o no aceptar esa invitación. Wesley veía dos beneficios en aceptar la cena del Señor: el perdón de nuestros pecados y el fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Estos dos temas del perdón y del fortalecimiento continuo siguen siendo importantes para hoy, para los metodistas unidos, que entienden el significado de la Santa Cena. Al examinar el patrón o el formato de la acción de gracias, vemos que estos temas actúan tanto a nivel personal como social. Es por medio de la Santa Cena que nos sentimos impulsados o atraídos a una santidad de corazón y de vida. No solamente recibimos el perdón de los pecados y el fortalecimiento espiritual como individuos de fe, sino que recibimos estos dones como comunidades de la fe. La historia nos recuerda que en la acción de gracias, Dios llegó a tocar a las comunidades de fe con palabras de salvación plenas de perdón y de cuidado. Por ejemplo, como lo vemos en Isaías 40, del 1 al 11. Lo iba a leer, pero mejor así, ahí lo dejamos. Ustedes pueden leerlo en su casa. Amén. Recordamos que Jesús se reunió con una comunidad de discípulos en las colinas de Galilea y en el aposento alto cuando decidió compartir una comida. Asimismo, recordamos que fue en la atemorizada comunidad de discípulos luego de la Pascua, que se relata en Juan 20, del 19 al 23, y en la comunidad multinacional reunida en Jerusalén en ocasión del Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 42, que Dios derramó su espíritu de perdón y de poder. La fortaleza que recibimos en la Santa Comunión es la fortaleza de la comunidad de fe. El Espíritu Santo derrama su poder sobre los dones de pan y vino y la comunidad ahí reunida para que de esta manera seamos el cuerpo de Cristo y estemos en un constante servicio y ministerio en el mundo. En el himnario 1000 voces para celebrar, desde la página 316 hasta 327, hay muchos himnos referentes a la Santa Cena o a la comunión. El primer himno que estuvimos oyendo esta mañana, hoy venimos como hermanos, también lo iba a leer, pero ya lo oímos ahí.
todos esos himnos, desde el 316 al 327, explican de una manera o de otra qué es lo que significa la Santa Comunión. Otra pregunta que nos hacemos dice, ¿quién puede participar? El testimonio de la primera comunidad cristiana del Nuevo Testamento indica que aquellos que respondieron a las buenas nuevas de Jesucristo comenzaron sus vidas en la comunidad cristiana a través del bautismo. Esta pasó a ser la puerta de entrada a la vida de la iglesia. Una vez que se ha ingresado a la comunidad, a la muerte y resurrección de Cristo mediante su bautismo, se recibe el alimento, y en esta vida, a través de las enseñanzas y compañía de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La iglesia primitiva describió la relación entre el bautismo y la Eucaristía como relación entre el nacimiento y el alimento, que se requiere para el crecimiento luego del nacimiento. De esta manera, la Santa Cena confirma el perdón de los pecados y la gracia que Dios continúa extendiéndose a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la vida de toda la iglesia y de su historia, el bautismo viene a ser el rito de entrada a la Cena del Señor. Al restringir el ingreso a la mesa del Señor solamente a los que han recibido el bautismo, la iglesia quiere perseverar el carácter sagrado de la comunión. Esta restricción tuvo sus orígenes en la comprensión por parte de la iglesia de que para sentarse a la mesa y disfrutar de la camaradería del Señor era necesaria la formación e institución en la vida cristiana. Sobra decir que la iglesia no ha mostrado constancia en la aplicación de este tema. Por ejemplo, niños bautizados o con alguna deficiencia mental no han recibido la comunión. Si entendemos que el bautismo es la ceremonia de separación a la mesa del Señor, entonces todos aquellos que hayan sido bautizados tienen derecho a dicha mesa, sin importar la edad o la capacidad. ¿Qué entendemos entonces por comunión abierta o disponible para todas las personas? Los principios del movimiento metodista en Inglaterra trajeron varios desafíos a la forma en que la iglesia entendía y practicaba la Santa Comunión. Por un lado, muchos fueron bautizados como los infantes en la iglesia de Inglaterra. Sí tenían derecho a participar de la Cena del Señor y muy pocos lo hacían, salvo en raras ocasiones. Como respuesta, Wesley alentaba a los metodistas a tomar la Santa Comunión tan frecuentemente como le fuera posible. Por otro lado, Wesley observó que el bautismo no garantiza la santidad de los que se reúnen a tomar la comunión. De ahí que Wesley se propuso llamar a los cristianos a que despertaran a una nueva fe en Cristo y renacieran en un poder del Espíritu Santo. Fue precisamente la prueba de los que despertaron de su fe mediante la Santa Cena lo que llevó a Wesley a considerar la Santa Cena como un sacramento de conversión e invitar a todos los que buscaban una nueva vida en Cristo a venir a la mesa del Señor. De todas maneras, Wesley dio por sentado que quienes habían despertado a la fe y venían a la mesa habrían recibido el bautismo. Al considerar la Santa Comunión como una ceremonia de confirmación y de conversión, en lo que conduce a los metodistas unidos de hoy a practicar la comunión abierta o accesible para todos aquellos que deseen vivir y compartir una vida cristiana, sin importar la edad, capacidad, denominación, son invitados a la mesa del Señor para participar en esa comida sagrada. Las iglesias que practican la comunión cerrada no solo permiten la participación de los miembros de esa denominación o que hayan sido bautizados. Los metodistas unidos deben respetar esas restricciones cuando participan en los cultos de adoración de esas iglesias. En muchas de las congregaciones metodistas unidas de hoy, al invitarnos a participar en la mesa del Señor, se nos recuerda que Jesús compartió la cena tanto con pecadores como con justos. También se nos indica que la mesa a la cual se nos invita no pertenece a una denominación determinada, sino a Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos invita a compartir la cena con Él. Existe entre nosotros los metodistas esta tensión entre
entre una bienvenida abierta a la mesa del Señor y la disciplina apropiada de la iglesia. Nosotros nunca rechazamos a nadie que viene a recibir la cena del Señor, porque sería contrario a la gracia divina. Por otro lado, en la declaración oficial metodista venida sobre el bautismo, titulado Por el agua y el Espíritu, menciona que al celebrar la Eucaristía recordamos la gracia divina que se nos otorga en el bautismo y al compartir el alimento espiritual necesario para mantener y satisfacer las promesas de salvación. Además, establece que quienes reciban la comunión y que no hayan sido bautizados deberán recibir la consejería y nutrición para bautizarse lo más pronto posible. Y para terminar, ¿quién merece recibir la comunión? Más allá del tema de la comunión abierta o cerrada, ha sido tema de preocupación por mucho tiempo sobre quién es digno de recibirla. El origen de este tema está en la expectativa de la Iglesia de que los dones sagrados del pan y del vino se comparten solo con la gente santa. Esta preocupación sobre el uso indigno de la comunión también tiene sus orígenes en la interpretación equivocada de la advertencia de Pablo en 1 Corintios 11, del 27 al 29, que dice, de manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Las palabras de amonestación de Pablo en este pasaje bíblico se referían a los abusos que se cometían en la iglesia de Corinto con respecto a esta comida, no sobre si las personas merecían tomar la comunión. La advertencia de Pablo nos insta a que vivamos vidas sagradas, no solamente como individuos, sino como comunidad de fe. Pablo nos recuerda que debemos prestar atención a la forma en que vivimos como el cuerpo de Cristo en la iglesia y en el mundo. Dios nos invita a cada uno de nosotros al banquete del Evangelio, sin tener en cuenta nuestro origen o quién seamos. Jesús está a la espera para nosotros a la puerta de entrada. Somos nosotros quienes debemos aceptar esa invitación. Amén. ¿Qué significa la Santa Comunión para el pueblo metodista unido? Hemos sido formados en un lenguaje que expresa acción de gracias y el recuerdo de nuestra historia como cristianos en la mesa del Señor. Experimentamos una sensación del cumplimiento de los mandamientos de amor a Dios y al prójimo. Recibimos una señal constante del amor que Dios siente por nosotros, aun cuando no somos dignos, ni nos sintamos dignos de recibir ese amor. El dar gracias y participar en la cena del Señor y el compartir juntos nos ofrece una imagen de quiénes somos, a qué estamos llamados a ser hoy y de lo que nuestras vidas pueden llegar a ser en Él, o pueden llegar a ser en el cumplimiento del tiempo. Ya sea que llamemos esta comida sagrada, Eucaristía, la cena del Señor, la Santa Comunión, experimentamos algo de la promesa de la nueva creación de Dios, recibimos sustento para la vida del discipulado y somos enviados con el poder del Espíritu Santo para ser el cuerpo de Cristo en la misión y visión para todo el mundo. Eso es que Dios los bendiga ricamente, mis hermanos. Amén, amén. Hemos escuchado en esta noche el ejemplo de Jesucristo al lavar los pies por nuestra hermana Marta, el significado de la Santa Cena por nuestro hermano Arícides. Ahora vamos a escuchar quién ministra la Santa Cena por nuestro pastor Ricardo Rubio en esta noche. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Yo los invito a ponernos de pie un momentico. Vamos a hacer un ejercicio de oración para que la sangre se nos corra de la cabeza a los pies. Y no, esto fue de sorpresa. Recuerde lo que nos dijo el hermano Arístides. Fue algo más bien inspirado que dijimos, bueno, vamos a explicar las tres partes
de lo que se hace el Jueves Santo, de lo que se hace en esa semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Y vemos que fueron los 3 actos: el lavatorio de los pies, la consagración de los elementos del pan y del vino, en el cual Jesucristo dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ahora, ¿quién es el que debe ministrar? ¿Hay un ministro para eso? ¿Hay un ministerio para la Santa Cena? Vamos a explicarlo bíblicamente. Vamos a tomar la Biblia y vamos a hacerlo con la Biblia. No lo podemos hacer todo, pero sí nos da alguna lucecita. Es el ABC nada más. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento tan maravilloso que hemos tenido. Para nosotros los que estamos aquí presencialmente en el Templo del Príncipe de Paz, Señor, nos sentimos bien animados porque hemos escuchado la maravillosa explicación que nos ha dado la hermana Marta sobre el servicio que tenemos que hacer, y el Señor lo dice, que nosotros somos sus servidores y que Él se haga, como lo explicaba ella, que Él debe ser humilde la persona que sirva, y ojalá que nosotros tengamos esa capacidad, ese don. Dice Pablo, uno de los, sí creo que es Pablo el que dice que debemos anhelar los dones, y qué bueno que anhelemos ese don del servicio para los que nos escaseamos de ello. Y la explicación que hace el hermano sobre cómo la Santa Cena ha sido tan apreciada por la comunidad cristiana desde el principio, cómo los primeros apóstoles lo tomaron en serio, luego los que vinieron hasta nuestros días. Y ahora yo voy a explicar la parte en si hay un ministerio para eso, así como hay un ministerio de sanación, hay un ministerio de evangelístico, hay un ministerio pastoral, hay un ministerio profético, hay un ministerio de maestro. ¿Será que hay algún ministerio para el ejercicio de la Santa Cena? Lo vamos a explicar. Señor, te pedimos la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para la gloria y honra de tu santo nombre y para la edificación de nuestra vida, de nosotros en ti, Señor. Los que estamos aquí vamos a tener la Santa Cena después de mi participación, y los que están en la casa sabemos, Señor, que se están maravillando porque ellos sí pueden parar el video, verlo después en las 3 partes que hemos hecho, de explicarle el servicio, el significado de la Santa Cena y el ministerio de la Santa Cena. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos. Son muchas cositas que podemos hablar sobre los ministros. ¿Qué es un ministro? El ministro es un servidor. En Efesios 4:11 dice, 4:11 al 16 dice, y él mismo, pero voy a leer solamente el 11 y el 12. Él mismo constituyó, o sea, el Señor mismo es el que va levantando los ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea que el apóstol es un ministerio, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esto queda claro que sí hay diversos ministerios. Cuando uno se va por las iglesias, ustedes se dan cuenta que el ministerio que más sobresale es el de ministerio de pastor, ¿no? Todos quieren ser pastores. ¿Y qué es el ministerio de pastor? Aquí dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, lo pone como uno de tantos. También el ministerio, otro ministerio que me ha apetecido hoy día es el de profeta. Tener profeta, le ganan a Walter Mercado y le ganan al del horóscopo y a todos los famosos porque profetizan. Lo único que dicen por ahí los que saben y se escuchan unos a otros es que nunca profetizaron que iba a venir el coronavirus. Un paréntesis, el coronavirus es tan sinvergüenza, hermanos, tan aprovechado de nosotros, que se lleva gente sin que reciban a Cristo, ¿eh? Se lo está llevando. Y es tan aprovechado este coronavirus, que a otros los detiene en la casa y no quieren venir a la iglesia. O sea, es muy sinvergüenza el coronavirus. Yo ya me estoy dando cuenta que es aprovechado, se aprovecha de nosotros. Muy bien. Entonces,
el apóstol. ¿Cuál era el trabajo del apóstol? El apóstol es el que era enviado. Enviado. Apóstol significa enviar. Ese era su trabajo, su labor. El profeta era el que anunciaba. Le decía, recordemos la historia. Porque si no la recordamos, estamos condenados a repetirla. Eso es el profeta. El profeta es el que anuncia. El que anuncia y dice, tenemos que creerle a Dios, porque mire, en la palabra dice esto, y si no hacemos eso, nos va a caer la desgracia. Y si obedecemos, nos va a caer la bendición. El evangelista yo lo pongo como el de los Hechos 8, en el capítulo 8. Que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Esos se quedaron. Fueron esparcidos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quién es un evangelista? Un evangelista es que el que se porte mal aquí lo sacamos de aquí, váyase hermano de para otro lado. Y ese mientras va caminando por allá, van predicando la palabra. ¿Ve? El evangelista es el itinerante que va andando, viajando, es el evangelista. El pastor, ¿qué es el pastor? Bíblicamente, si nosotros miramos, dice la palabra de Dios, dice en 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Dice, 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor. Y la Biblia pone este pastor con mayúscula. O sea que al pastor de Jesucristo. Porque el Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor. Luego el pastor es el que cuida el rebaño. El evangelista sale a convertir almas. El pastor cuida los que ya son cristianos, los que se están reuniendo en su grupito. Y en Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero, hermanos, el Cordero es el pastor, él es el pastoreado. Dice, porque el Cordero, o sea, la oveja, el que está ahí, el jovencito, Cordero más chiquito que una oveja. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea. Y aquí es donde nos confundimos. Algunos dicen, no, es que la Santa Cena es esto, porque Jesucristo estaba ahí y Él no podía decir, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque Él estaba presente. Y aquí dice que es el que el Cordero pastorea. ¿Cómo es eso? Porque es que Jesucristo, además de ser el Cordero, que es la Santa Cena, también es el ministerio, también es el pastor, también es el que guía, y también es el Salvador, y también es el profeta, y también es el Hijo de Dios, y también es el Maestro, y también es el Señor. Lo que pasa es que nosotros no leemos la Biblia del Génesis al Apocalipsis y nos quedamos con pedacitos. El pastor entonces los pastoreará. ¿Quién es el pastor? Jesucristo, porque ya lo vimos que en 1 de Pedro dice que es Jesucristo. Y aquí dice que el Cordero, Apocalipsis, refiriendo a Jesucristo, aquí dice que está en el trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas. Salmo 23. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, ser pastor es como una mamá con unos pechos llenos de leche y denle lechecita a ese. Porque sucede que son como niños, dice Pablo. Dice, hay que darles leche y leche y leche. Entonces a mí me gustaría que fueran mejores pastoras y no pastores, porque nosotros no tenemos ese espíritu maternal, bondadoso, curar la patipartida. Somos muy bruscos nosotros los hombres para el pastoreo. Yo soy un poco suave, porque yo tengo más carácter femenino que masculino, porque yo me parezco más a mamá. Pero yo veo que hay pastores muy bruscos,
muy bruscos, habla muy feo, muy duro. Entonces, como que las ovejitas en vez de acercarse le salen corriendo. ¿Ve? Porque Jesús yo no creo que fuera tan brusco, aunque tenía ciertos momentos. Vean. Esto es como estoy perdido aquí, entonces por decir algo. Entonces, bueno, muy bien. Otro texto de pastores. Esto es porque yo quiero llegar. ¿Quién ministra? Todavía no he dicho quién ministra en la Santa Cena. ¿Ve? No lo he dicho. Otro texto de pastores. Dice así, eso está un poquito más largo, pero lo quiero hacer al final. Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro, para los que están ahí, vamos a ver después el video. Yo mismo lo veo varias veces el video como para aprender. Primera de Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío, o sea, el pastor, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Ve? O grey es como ovejitas, ¿no? Como los miembros. Dice, como el rebaño, ¿sí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que si hay un pastor, hay pastores, hay pastorcitos o pastorcitas, en este caso, ya hoy día. Vosotros, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. ¿Y maestros quiénes son? Pues maestros los que le enseñan. Ahora, tenemos un caso que dice que no le digan padre a ninguno porque uno solo es vuestro padre, y no le digan maestro a ninguno porque uno solo es vuestro maestro. Pero como nosotros somos bien abusivos con la palabra, pues nos decimos maestros. Bueno, entonces, maestro, el que enseña. Un maestro que agarra, es un escriba, es un enseñador. Maestro era Jesús. Recuerde que en el Antiguo Testamento el maestro era un rabino. Al propósito, ¿por qué Jesús no escribió nada? Porque era rabino, porque era maestro, y los maestros no escriben nada. Por ahí veo una maestra que se escribe. Pero el maestro, el rabino, no escribía nada, porque el que escribía era el escriba. En el Antiguo Testamento era el escriba. El maestro, el rabino, era el que enseñaba, y tenía alumnos, y tenía personas que le escuchaban. Él solamente enseñaba. Él no podía ponerse a escribir segunda de Isaías, tercera de Jeremías. No. Él tenía que enseñar. Por eso Jesús no escribe, porque era rabino, era maestro. Y es un ministerio. ¿Quién es el maestro? El que enseña. Pues sucede que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es a fin de perfeccionar a los santos, que es la comunidad, para la obra del ministerio. Para la obra de lo que hay que hacer en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero también dice que este es mi cuerpo y que esta es mi sangre. Entonces, por ningún lado yo encuentro aquí que hay un ministerio de la Santa Cena, pero lo vamos a descubrir. Esto es lo bonito de buscar en la palabra de Dios. Sucede lo siguiente, que en Primera de Pedro 2:9 dice así, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ve? Apareció un nuevo ministerio que no estaba nombrado en los otros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si uno lee este texto, dice, ajá, si en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que celebraba los sacrificios, y la Santa Cena es un sacrificio porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, luego significa que quien va a hacer es el sacerdote, y como nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, entonces todos podemos hacerlo. Pastor no lo puede hacer todos. Profeta no lo puede hacer todos. Evangelista, pues imagínense, por ahí el hermano nos está invitando a hacer un grupo misionero, ¿no? Ya lo va a decir el domingo, el hermano César. Y ya tiene adeptos, ya tiene ahí como 6 al ladito de él. Y yo dije, ¿y será que vamos a ir al Amazonas? Dios mío, al África. Dice, no, es aquí. Ah, bueno, evangelista.
hermano César, ¿no? Entonces, dice uno, no puede ser todos evangelistas, porque el evangelista es el que va evangelizando, y somos mudos, no nos gusta hablar, pues no todo es evangelista. Profetas, pues pocos adivinan cosas o pronostican, mejor es la palabra pronosticar. Y maestros, pues a veces nos da pereza enseñar y aprender mucho más. Entonces, ya sé, muy bien, ya sé, la Santa Cena la hace el sacerdote, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento, ahora como cambió aquí, el sacerdote, pues no, porque si leemos a Éxodo 19:6, eso que dice Primera de Pedro 2:9 ya existía en el pueblo de Israel. O sea que cuando dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, eso ya estaba en Éxodo 9:6, en donde dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, que es lo mismo que decir real sacerdocio. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, que es lo mismo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ya existía en el pueblo de Israel que todo el pueblo era real sacerdocio, era sacerdote escogido, o sea que hay un sacerdocio para todos, pero también hay un sacerdocio ministerial, que lo encontramos en Josué 3:14. En Josué 3:14 es donde nos da pie para decir que hay un ministerio sacerdotal. Y no me estoy refiriendo a los sinvergüenchones católicos. Cuando yo digo sacerdote, no crea que son, porque ya ahorita me apagan a decir, está hablando de los curas, y los curas son pedofílicos, y son corruptos, y son desgraciados. Eso sí, pero lo de la Biblia no. Lo que nos dice aquí es diferente. Dice así, sacerdocio ministerial, Josué 3:14. Es una historia maravillosa, pongan atención. Y verá que esto, aquí le despierta a uno el cerebro. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, como los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes, yo dije, ¿cómo? Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. El sacerdote es un ministerio que va delante del pueblo, no es el pueblo, porque antes había dicho que real sacerdocio era el pueblo, pero aquí van delante del pueblo llevando algo, un ministerio, el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, pasemos al 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Cuál fue el ministerio que desempeñaron los sacerdotes en ese momento? Pararse con el arca en medio del río Jordán, y quedó el Jordán seco para que el pueblo pudiera pasar. Eso no lo podía hacer un pastor, eso no lo podía hacer un profeta, eso no lo podía hacer un evangelista, eso no lo podía hacer un maestro, tenía que ser un ministro llamado sacerdote. Y en el 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, o de Yahvé, o del Señor, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Qué bonito ese ministerio. Busquen, dice, anhelan ustedes dones, busquen unos bien bonitos. Anhelen ministerio, dice, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo ha acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. El sacerdote era aquel que tenía el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era donde se guardaban los mandamientos de la ley. Ellos primero estaban en tabernáculos, que eran las tiendas, pero después hicieron el templo, y entonces llevaron al lugar santísimo, al fondo del templo, metieron el arca,
eso lo dice Hebreos 9:3. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, sacerdote, recuerden que lo consagró Moisés, que reverdeció, y las tablas del pacto. Era el lugar donde solamente, que ustedes ya lo saben por historia, solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y los otros sacerdotes, que no eran sumos, si los otros entraban en la primera parte del templo y ahí hacían los sacrificios, el culto, dice el culto. Y ellos, el sumo sacerdote presentaba la sangre allá. Muy bien. Entonces, ya sabemos que había el sacerdocio real del pueblo. Vamos a resumir. Había el sacerdocio real del pueblo. Estaba el sacerdocio de Leví o de Aarón, que es el que cargaba con el arca para arriba y para abajo y luego la custodiaban en el templo. Y estaba ahora el de Jesús, que todavía no he explicado. Ahora voy a explicar ese. Y para eso tenemos que ir a Hebreos 7:11. Eliminó Jesús el sacerdocio cuando Él vino. Eliminó Jesús el ministerio del sacerdocio. Porque dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. Entonces, ¿sería que eliminó el sacerdocio? Vamos a mirarlo. Dice así, Hebreos 7:11. Aquí está el quid del asunto. Quid del asunto. El centro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que ese que leímos antes, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Entonces no fue que fue eliminado el sumo sacerdote, fue que se levantó otro sacerdote, ¿ve? Pero no eliminó el ministerio. Haga de cuenta como si ahorita llegaran, y me voy a referir al sacerdocio, que es de los que llaman sacerdote hoy día, y eliminaran y descubrieran a todos los sacerdotes que se portan mal, los pedofílicos y los que abusan y eso, y los quitan. Y entonces llega otro, no, vea, para que no hayan violadores en el ministerio, cambiémosles el nombre. No lo llamemos sacerdotes, ahora llamémosle otro nombre. ¿Ve? No. Jesús lo que hizo fue cambiar el carácter, pero no cambió el ministerio, no cambió el servicio, porque por eso dice, y ya sabemos por historia, que él rompió el velo. No sé si lo voy a leer ahorita porque es que es muy largo. Rompió el velo y ya lo que era el santo santuorum, lo que era el santísimo, ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ve? Porque el sacerdote entraba con la sangre. Y ahora, ¿cuál es la sangre? La del Cordero, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ve? Entonces dice así, porque voy a leer el Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Y aquí está el 12. Porque cambiado. La palabra cambiado fue traducida mentalmente por yo diría que por es que me gusta meterme con ellos, por los del siglo XX, los que llaman pentecostales, cristianos independientes, hago lo que se me da la gana, iglesia de yo no sé qué. Entonces pusieron no la palabra cambiaron, sino eliminaron, que ya quitado, la pusieron. Entonces, porque cambiado, no dice eliminado. El sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y recuerde que también dice, no, fue que la ley ya se acabó.
Y donde Jesucristo dice que no he venido sino a cumplir la ley, y he venido es a cumplir la ley y los profetas, y no pasará ni una tilde hasta que se cumpla todo esto, no pueden violar ni una tilde. Entonces lo dejan, no, eso fue que ahí se lo agregaron. Alguien le puso eso ahí, pero eso no es lo que quiso decir, para justificar que ahora no es por la ley. ¿Ve? No, fue que hubo cambio de ley. ¿Qué vamos a hacer? Está la ley divina, la ley de la gracia, o la ley de como que quieran llamar, pues fue cambiada la ley. ¿Dónde está lo de Melquisedec? Génesis 14, 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿De dónde sacó la idea Jesús del pan y el vino? Según lo que vemos aquí en Hebreos, de Melquisedec. Por eso hizo el pan y el vino. Y entonces ya el autor del Hebreos dice, eso es lo que pasó. Que ya Jesucristo no es del sacerdocio levítico ni de Aarón, sino que ahora es un nuevo sacerdocio, un nuevo sacerdote. En Hebreos 9:6 dice así: y así pues estas cosas en la primera parte del tabernáculo, lo que decíamos del templo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Culto es el sacrificio de la Santa Cena, porque fue reemplazado por esa sangre y esos cabritos, ahora se hace por la Santa Cena, que lo que explicó el hermano Aristide y lo que explicó la hermana. Dice, entrando el sacerdote continuamente para cumplir el oficio del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, o sea, con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Derramar su sangre por los pecados del pueblo. Hebreos 10:8, vamos a avanzar un poquito porque ya vamos a terminar. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, quitó el sacerdocio de los levitas y de Aarón para restablecer esto último, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. El 10, versículo 10, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, ya no mediante los corderos y los machos cabríos y lo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes de esa época, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una para siempre. Por eso lo que nosotros hacemos es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de que Jesucristo se entrega en su cuerpo y en su sangre, lo entrega como sacrificio dice que para la ofrenda del cuerpo de Cristo, para que nosotros seamos santificados. ¿Para qué participamos de la Santa Cena? Para ser santificados. Muy bien, esto dice que lo hace el sacerdocio. Acerquémonos, sigue en el 22, acerquémonos con corazón sincero para la Santa Cena y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No, yo he encontrado, hermanos, que la Santa Cena, yo los he encontrado a muchos, y claro, es un buen, como decía el hermano Aristides, porque es un medio de gracia, es un viático, es un alimento, que lo hacen en su casa solitos. Pues así lo hacían los sacerdotes hasta 1965, los católicos. Hacían su misa, ellos eran los que hacían su misa. Ustedes van a una iglesia antigua y hay altares por todos lados, porque habían 10 sacerdotes celebrando su propia misa. ¿Ve? Así era que lo hacían. O sea, tergiversaron la cosa. El problema que nosotros tenemos en la vida es que nosotros, para extirpar el cáncer, en vez de quitar la parte, matamos todo el cuerpo. Para sacar el apéndice, nos enfermamos del apéndice, en vez de sacar el apéndice, nos da apendicitis, en vez de sacar el apéndice, entonces le pegamos 3 tiros, y matamos todo el cuerpo. Eso es lo que hacemos y lo hemos hecho por muchos años. En vez de darnos cuenta, el ministerio no se puede destruir. Lo que pasa es que se está abusando de eso y ya se tergiversó, ya no está surtiendo efecto. No el ministerio en sí, el ministerio, sino lo que la gente hace. El abuso en la Edad Media fue un abuso tremendo de la Santa Cena, era un negocio. Entonces por eso los protestantes de esa época dijeron, no más Santa Cena, vamos con la palabra nada más, porque aquí dice que seremos sacerdotes, profetas, pastores y evangelistas, eso es lo más importante. Y quitaron el altar.
Muy bien. Y quitaron el oficio del sacerdocio. Ahora, ¿cómo se llama en la Biblia el sacerdocio? ¿Cómo se llama hoy día? Los que no quieran decirle sacerdote. Podemos pasar a 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El sacerdocio se transmite por imposición de las manos. ¿De quién? De un grupo que también está perdido en la iglesia. No en la iglesia metodista, porque nosotros somos perfectos. No mentira, nada, jugando. No. Dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál don? Él tenía un don. ¿Alguien le había dado un don? ¿De evangelista? Posiblemente. ¿De profeta? Timoteo. ¿Qué era Timoteo? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Ve? Presbiterio quiere decir que hay un orden sacerdotal que no lo identifican algunas iglesias, menos las iglesias que nacieron en el siglo XX. Esos están más perdidos que el hijo del Indio. Y los protestantes que nacieron desde el siglo XVI y pasaron 16, 17, 18, 19, 20, por protesta, porque hay el protestante que vale, se protesta. Si dicen que ahorita está de oscuro, yo digo, si yo soy protestante, digo que está de día y pruebo que está de día racionalmente. Y digo yo, vaya, miren a Japón y les muestro una foto de Japón que sí está de día. Ah, les gano, porque es racionalista. Ellos fueron racionalistas. Entonces el protestante protesta. Este presbiterio, ¿por qué no lo tradujeron como lo verían traduciendo? Si miramos todas las citas bíblicas que hay por montones, nunca traducen la palabra presbítero. O sea, dicen la palabra presbítero. Dicen es ancianos. Y anciano, pues anciano es el viejo. El que está viejo, el que está old. Sí, como yo. Viejos. Entonces, hermanos, no, es que ancianos eran los viejos. No. Era un cuerpo ministerial. No tengo tiempo, pero ustedes pueden ir a la Biblia, que cada vez que en el Nuevo Testamento estaba el sumo sacerdote, había un presbítero a su lado, o un grupo de presbíteros. En los Hechos de los Apóstoles está por todos lados eso. Lo que pasa es que me alargo mucho si me voy ahí. Pero por todos lados, ustedes ponen la palabra en los Hechos de los Apóstoles, ustedes ponen la palabra sumo sacerdote y está los ancianos al lado. Pero la palabra anciano no es anciano, es presbítero. Presbítero, que en inglés es elder. Y vea, los americanos, los anglos sí que están más perdidos que nosotros, porque siquiera nosotros tradujimos esa palabra presbiterio, no la tocamos. Recuerden que en la Biblia hay muchísimas palabras en griego que nadie las tocó. Por ejemplo, la palabra apóstol, nadie las tocó. La palabra evangelista, evangelio, nadie lo tocó. Evangelio es evangelio en griego. Hay muchísimas palabras. Los nombres de los apóstoles eran en griego, o sea, no se cambiaron. Timoteo en griego. Sí, Timoteo en griego. Hay otros. Saulo, yo no sé quiénes, hay muchos. Saulo yo creo que es hebreo, pero ahorita estoy aquí loqueando. Pero es para decir que en el Nuevo Testamento hay muchas palabras que no se pudieron traducir. La dejaron en griego y para nosotros ya suenan como en español. Pero, por ejemplo, presbiterio, si ustedes miran la Biblia americana, la traducen porque como anciano es elder. ¿Y cómo voy a traducir presbiterio? O sea, grupo de ancianos. Entonces la traduzco, busquen en la verdad que en la Biblia americana dice, en inglés dice elderhood. Elderhood. Traduzcamos elderhood al español, ancianidad. O sea, ancianato. Nursing home, mejor dicho.
Eso es lo que traduce. Elderhood es un nursing home. No, era un cuerpo ministerial que estaba al lado del sumo sacerdote. Lean, dice Pablo, cuando subí y me llevaron a tal parte, llegó el sumo sacerdote con los ancianos, o sea, con los presbíteros. Y cuando fui para tal parte, llegó el sumo sacerdote con un grupo de presbíteros. Y me llevaron para tal parte y llegó el sumo sacerdote con un grupo de ancianos presbíteros. O sea, que era un cuerpo, había un orden de presbíteros. Había un orden, no era solamente el sumo sacerdote, que ese es Jesucristo, pero había un orden de presbíteros. Inmediatamente, estando hablando que fui para allí, que fui para acá, dice, porque yo los he nombrado a ustedes ancianos, o sea, presbíteros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si le decía al sumo sacerdote presbítero, y ahora dice, yo los nombré a ustedes presbíteros, es el mismo ministerio. ¿Qué hacía el presbítero? El anciano con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al sacrificio y el presbítero se quedaba en la primera parte haciendo el culto. ¿Cuál culto? El de los pecados. Todos los días el sacerdote repetía y repetía y repetía. Ahora ya no es repetir y repetir el sacrificio del pollito, de los animalitos y eso, no. Ahora es hacer el cuerpo y la sangre de Cristo todas las veces que la hicieres en memoria de mí hasta que yo vuelva. Esa es la orden que da. Luego, quien hace el ejercicio, el ministerio de la Santa Cena se llama presbítero. ¿Por qué los pentecostales no hacen la Santa Cena? Porque no tienen presbíteros. ¿Por qué las iglesias por allá, las del siglo XIX? ¿Por qué? Porque no tienen el ministerio de presbítero, se les perdió. Y si no tienen el ministerio de presbítero, pues ¿cómo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Es que ya necesito terminar, ¿verdad? Mejor terminamos. Porque es que aquí tengo otras cositas para justificar más. Por ejemplo, en Hechos 13, en Hechos 13:3, voy a leerlo nada más. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. ¿Ve? Imposición de mano, nombraron a Pablo y a Bernabé presbítero. Por eso cuando Pablo iba por allá, hacía la Santa Cena. ¿Recuerda cuando se cayó Eutico? Dice que se cayó Eutico y él siguió predicando y después hizo la Santa Cena y se fue. Y en Pablo, los únicos 2 textos que pone en labio de Jesús es la Santa Cena. Estos son los que leímos, no hay otros. Eso es lo que pone de Jesús. Muy bien, entonces yo voy a terminar acá. Los que quieran pedir más información, pues pueden seguir leyendo Hechos 24:1. Ahí está todo lo que les dije de que dice 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los presbíteros. Pero nosotros traducimos ancianos, que estamos equivocando la traducción. ¿Por qué presbiterio si no fueron capaces de traducirlo? Porque no tiene traducción. Luego ancianos tampoco tiene traducción. Es presbítero en el griego. Ustedes van al griego y encuentran la palabra presbítero, no anciano, ni viejo, ni no, sino. Y en Hechos 25:15, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes con los presbíteros. Y en Timoteo dice, los ancianos que gobiernan también sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En 1 Timoteo 5:17. ¿Eliminó Pablo a los presbíteros? No. Mire, viene diciendo en Hechos 24:1, dice que se presentó el sumo sacerdote con los presbíteros para molestarle la vida a Pablo. Y en Hechos 25:15 que se presentó el sumo sacerdote con un grupo de presbíteros. Y en 1 Timoteo 5:17, ustedes los presbíteros que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan para predicar y enseñar. O sea que el presbítero hace la Santa Cena y además predica y enseña. Por eso el presbítero, las iglesias que tienen el orden presbiteral, como nosotros en la iglesia metodista, el presbítero es ordenado para predicar la palabra y enseñar, pero para ejercer el ejercicio de los sacramentos y también para poner orden en la iglesia, la organización de la iglesia. Esas son las 3 funciones del presbítero. Y a Tito 1:5 dice, por causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses presbíteros en cada ciudad.
así como yo lo hice contigo. ¿Ve? O sea que Pablo ordenó presbítero a Timoteo y ordenó presbítero a Tito. Y lo puso allá y le dijo, Tito, hazlo tú lo mismo. Y eso se llama sucesión. Sucesión. Usted lo dice, se lo enseñó a este, se lo enseñó a aquel, se lo enseñó al otro, hasta nuestros días. Voy a terminar para no ir más, porque hay muchos textos aquí que nos pueden ayudar. Padre Celestial, gracias te damos por esta enseñanza que nos has dado en el día de hoy, Señor, por esta bendición de estar todos juntos reunidos, Señor, y sobre todo, Señor, por conocer la verdad. Que lo importante es que si conocemos la verdad y vamos a la palabra de Dios, encontramos el significado profundo, porque siempre, Señor, debemos caer en la cuenta que uno es tu cuerpo, uno es el cuerpo tuyo y todos queremos ser parte del cuerpo tuyo, Señor. Una es la verdad, porque tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y porque una debe ser la interpretación también, Señor, como nos decía en estos días el hermano César, porque nosotros también tenemos que ser responsables en la interpretación de la palabra. Y un mismo texto puede ser que aplicación puede ser varias, se puede aplicar en una manera o de otra, pero la interpretación, Señor, ayúdanos a tener la verdadera interpretación, ayúdanos a estar en la verdad y ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos parte del cuerpo tuyo, con sinceridad y honestidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso a Cristo porque logramos. Mañana va a ser cortiquitico. Solamente hoy fuimos 3 predicadores. Mañana son 7. Va a ser cortiquitico. No, pero lo que pasa es que a mañana sí le dijimos que cada uno 3 minutos. Entonces, así es que va a ser cortico. Vamos a hacer la Santa Cena. ¿Están preparados para hacerla, verdad? Ya nos tocó a nosotros. Ya no son los que están en el